Abrazo fraterno desde la capital de la República. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros siempre con el mejor de los ánimos para seguirles comunicando, para darles a conocer aquellos temas que se merecen conocer. Hay que escudriñar, hay que analizar, hay que escuchar voces autorizadas de nuestro país para que nos den luz al respecto de estos asuntos que vemos en la prensa, que escuchamos en la radio y obviamente en la televisión. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Por eso es que nosotros toda la mañana invitamos a gente que conoce de cada uno de los temas que abordamos, a personas de reconocida trayectoria para que nos den una perspectiva de aquellos grandes temas nacionales. Esta mañana está con nosotros el coronel Alberto Molina, experto en temas militares, para que nos hable de un asunto que también ha causado revuelo y también muchos comentarios a favor y en contra. Y tiene que ver con las reformas a la ley personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Muchísimas gracias, coronel Molina, por venir esta mañana. Y la pregunta es, nosotros ya hemos hecho un análisis de este proyecto de ley, la oposición se ha pronunciado, igualmente el gobierno, pero ustedes, los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ahora en servicio pasivo, pero que han querido siempre, que le han ofrendado a este país tantos servicios, ¿cómo mira usted, coronel Molina, todo lo que está pasando? Mire, hay inquietud no solamente, bueno, en el ámbito de los militares en servicio pasivo, tengo entendido igual que lo harán en servicio activo, yo no puedo, digamos, dar una opinión frente a eso, ¿no? Pero nosotros tuvimos hace unas 3 semanas la primera reunión en 8 años de gobierno del presidente Correa, una invitación a una reunión con el ministro Cordero, un grupo de unos 10, 12 militares, en grado de generales y coroneles, donde le presentamos las inquietudes, es decir, qué pensamos sobre varios aspectos, el tema del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, las reformas, varias reformas que reposan ya en la Asamblea, una de esas que la semana anterior ya discutieron en el primer debate sobre las reformas de la ley de personal. Aparentemente, como venden, la idea es que no tiene implicaciones importantes en las Fuerzas Armadas. Mire, la institución militar es una institución histórica. Nació más allá de la República. Los ascensos de los oficiales en toda la vida republicana han sido mediante decreto ejecutivo. Mas en el proyecto que ya se discutió, el presidente dice que básicamente no tiene tiempo para firmar los decretos. Hay una carga administrativa muy grande, ¿verdad? Y que muchas veces dice que son formalismos innecesarios en la exposición de motivos. Es no conocer la institución militar. Ese es el punto, ¿no? Porque aparentemente mucha gente dice, ¿por qué discuten en este país? Una cuestión tan simple, claro, ¿no? Un decreto, firma o no el presidente o el ministro, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es donde yo quiero consultarle a ustedes su experiencia, porque para que ustedes sepan, el coronel Alberto Molina, pues una persona a la que tengo el gusto de conocer hace muchísimos años, un hombre que sabe de estos manejos incluso protocolarios al interior de Fuerzas Armadas ecuatorianas, del Ministerio de Defensa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mire, primero, digamos, vale la pena explicar un poquito. La Constitución dice que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. Y les gusta, pues claro, decir que son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No dice en la Constitución que es la autoridad máxima del Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Educación. Dice las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas tienen las armas confiadas por el pueblo ecuatoriano para la defensa nacional, pues. Además, cumplen misiones fundamentales para la supervivencia del país. Por eso es que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas y consta en la Constitución. El presidente de la República. El presidente de la República. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. Aquí y en todas partes del mundo. Así es. Es donde hay un Estado de Derecho. Seguro, totalmente seguro. De manera que, mire, los despachos, porque así se llaman, que son documentos históricos que constan ya en los museos, del despacho del Libertador Bolívar, de Sucre, de Flores, es decir, todos los militares pues, que han trascendido en la historia, en este caso del Ecuador. Pero más ahora dice que son, mire, formalismos innecesarios y que hay que darle más tiempo al presidente. Mire, esos decretos ya vienen listos para simplemente que el presidente firme.
Yo creo que es necesario también analizar, porque, mire, habrán, digamos, el nombramiento de agregados militares. Yo creo que no hace falta que firme el presidente, sino el ministro o la ministra de Defensa. Pero esto es fundamental porque, como digo, es no conocer a la institución militar. Yo, por ejemplo, me gradué el año 70. Una vez que termina la ceremonia, cada subteniente se presenta ante su comandante, que es el presidente de la República. Yo tengo la fotografía con Velasco Ibarra, ese insigne, digamos, patriota. Con Velasco. Entonces yo le... Subteniente Alberto Molina, señor presidente, con vívida emoción, pues. Claro. Además, el presidente no asiste a las ceremonias militares. El presidente Correa. Asiste el presidente Correa a las ceremonias militares. Eso es lo que también ha llamado la atención, por ejemplo, nosotros como periodistas que cubrí tantos años, yo el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver los repartos militares, para nosotros los periodistas es sagrado. El 10 de agosto ir ahí a Parcayacu a mirar el discurso de orden del presidente de la República. Ahora las cosas han cambiado. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, mire, déjeme y perdóneme para que la audiencia, lo que se trató la semana anterior, igualmente el tema prescinden de los edecanes. Sí, claro. En la reforma está prácticamente que borran el artículo 45. Mire, el edecán, yo fui edecán. Recordaremos al país, a quienes nos ven y nos escuchan, que anteriormente, cuando era bicameral, había el senador funcional de las Fuerzas Armadas. Recordemos. Sí. Entonces, este senador funcional era el coordinador de las actividades de Fuerzas Armadas con la Asamblea o Congreso Nacional. Aproximaba las Fuerzas Armadas. Aproximaba y además el asesor directo del presidente del Congreso. No, al no haber ya el senador funcional de las Fuerzas Armadas, y le digo por propia experiencia, yo fui edecán de 3 presidentes, ¿verdad? Entonces, cumple las funciones porque hay proyectos, entonces el edecán coordina las actividades, hay, digamos, actividades de los asambleístas, en este caso, que tienen que ver con la defensa nacional, es decir, facilita, es decir, coordina las actividades, es un no buen solamente puente, el tema. ¿no? Pero déjenme decir una cosa, en la exposición de motivos dicen que no es el representante legal de acuerdo a la ley orgánica de la defensa nacional, sino al ministro. Claro que es, acá están descubriendo el agua tibia este momento, después de 8 años de gobierno, pero es el representante institucional, es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político legítimamente elegido. O sea, mira esta connotación simbólica. Es una actitud que tiene institucionalista. Exactamente. Claro. De manera que hay una cuestión simbólica trascendente, no son formalismos innecesarios. Es la conjugación del poder civil y el poder militar. Así es. Amparados en la bandera, en el himno y en la Constitución. Sobre todo. ¿Cierto? Nos hemos sentido siempre orgullosos los ecuatorianos de esto. Así es. Por eso es que está llamando la atención estas cosas y en el fondo, a nivel del ambiente que se vive en Fuerzas Armadas, tanto en el servicio, usted dice, yo no puedo hablar del servicio activo, pero sí pasivo. ¿Qué se sienten ustedes? Mire, hay varias formas de debilitar a las Fuerzas Armadas. Una es cuantitativa, es decir, se disminuyen sus efectivos, el armamento, el equipo, pero la debilitación más profunda, la que hace mayor daño, que corroe las bases fundamentales de una institución, es el debilitamiento moral. Sí. Un comandante tiene que motivar, tiene que incentivar a sus soldados, porque van a morir por la patria, pues. No es una misión simple y sencilla. Tienen que salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional. Y estas Fuerzas Armadas, estas gloriosas Fuerzas Armadas, han cumplido en la guerra y en la paz. Tenemos esta fresca, bueno, van a cumplirse el próximo año 20 años, ¿no?, de la gesta del CENEPA, ¿no? Igualmente, mire, en toda la historia, por eso es que las Fuerzas Armadas, ¿no?, han estado ligadas al pueblo ecuatoriano, trabajando en las áreas marginales. Mire, acaba digamos, el cordón fronterizo, en las fronteras, en la Amazonía, donde el Estado llega tarde, malo nunca. Ahí la presencia del militar es gravitante.
Claro, y más que nada, diría yo, coronel Molina, desde el año 79, nuestros militares, los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, han venido cargando la Constitución en su mochila. Seguro. Ahí está el hecho de que nuestra democracia ha tenido el periodo más largo de continuidad política y democrática. Es otro de los ejemplos del rol muy importante que ha jugado Fuerzas Armadas. Entonces, frente a este escenario, la pregunta que también le quiero hacer yo es, ¿qué se avisora a futuro? Bueno, el futuro realmente, tal como está, digamos, estamos avisorando, realmente es difícil, ¿no? Yo no soy, digamos, no tengo la bola de cristal para definir, pero los hechos van, digamos, dándonos ¿Usted cree que hay ciertas pautas. Alberto? Mire, yo siempre he dicho, yo estuve en la asamblea de Montecristi de asesor del coronel Hernández, ¿no? Ahí percibimos, ¿no?, una carga ideológica antimilitar. ¿Usted siente eso? Hemos sentido y seguimos ¿Y sintiendo. usted cree que eso ya hay conciencia en el mundo militar? Yo creo que hay conciencia, porque mire los desplantes, ¿no? Comenzando porque el presidente no va a las ceremonias militares donde el comandante en jefe dirige la ceremonia, y si no está el vicepresidente, pero en esto pues realmente no se le da la importancia que tienen las Fuerzas Armadas y van disminuyéndolas, ¿no? Van, digamos, mermando, desmoralizando el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas, porque estas Fuerzas Armadas, digamos, son atípicas de América Latina. Mire, si las encuestas son las instituciones más creíbles del país, pues, actualmente. De manera que, ¿por qué razón? Porque hemos estado junto al pueblo. Mire este programa de apoyo al desarrollo. Hemos estado trabajando codo a codo las comunidades indígenas, en las áreas fronterizas. Mire las escuelas, los liceos militares en todo el país, la universidad militar, la politécnica, una politécnica de mucho prestigio tanto dentro como fuera del país. Es el aporte incluso militar. En construcciones a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Así es. La ayuda en Haití. Así es. El puente más grande de este país. Mire, tantas obras de infraestructura. Estas Fuerzas Armadas han sido queridas, admiradas y respetadas por el pueblo ecuatoriano, y no es por gusto. Es decir, el presidente de la República debería tener una lectura consciente y cabal de lo que el pueblo ecuatoriano siente con sus Fuerzas Armadas y obviamente ser un auténtico comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Usted cree que está liderando esta situación o se está tirando para atrás el presidente de la República? El momento que el presidente no está en las actividades más importantes, porque mire, ha habido presidentes que estaban en los juegos de guerra, en las actividades de la Academia de Guerra, en las visitas permanentes a los cuarteles. Eso es motivar, levantar la moral, porque una cosa está en los destacamentos alejados. Rodrigo Borja incluso estuvo en un avión supersónico. En tanque. Para citar un caso. Sí, mire, eso al soldado le eleva la moral, porque está su comandante junto a él. Está, digamos, en las actividades de todo tipo, no solamente en las ceremonias militares. Al líder, ¿no es cierto? Mire, van, digamos, a los unidades militares y preguntan qué problema tienen. Sí, claro. De manera que va in situ, va, digamos, conociendo la situación que vive el soldado y justipreciando la labor de ese soldado, de manera que lo respeta, la admira, como han dicho todos los presidentes. A mí me parece que es muy importante esto de ser cada uno de nosotros institucionalistas, defender cada uno de los organismos del Estado, la jerarquía, que también es importante, y una institución que se merece todo el respeto del mundo por cada uno de nosotros, de quienes vivimos en este país, las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ahí están las preocupaciones, están las inquietudes, y muchísimas gracias al coronel Alberto Molina, experto en temas militares, un hombre de una amplísima y reconocida trayectoria en el ámbito militar, que nos ha dado luces respecto de una situación también muy difícil y muy complicada de abordar, porque no hay que decir ni más ni menos. Estamos por la democracia y el respeto a cada una de nuestras instituciones. Muchísimas gracias, coronel, por haber venido. A usted, gracias. Buenos días. Y continuamos con más información.